de Spanish Tour Quartet, con todos estes fenómenos. Pois, como broche final, vamos a ter os eles dando un recital, que esperamos que sea do vosso agrado. Dentro da prima que organizamos isto, queremos dar gracias ao corpo directivo do Conservatorio pola súa total predisposición e colaboración para poder facer isto, porque senón sería inviable. Nada, muchas gracias a todos e con todos vos, Spanish Tour Quartet.
Nacional de Música de Vigo. En primer lugar, la que hemos escuchado era Indio Williams Group de Óscar Aveira, aquí presente. Un aplauso, por favor. En segundo lugar, también agradecer a Ópera Prima, a Vigo Música, la invitación para venir hasta Vigo a hacer estas jornadas con los compañeros de tuba, con todos los jóvenes que han estado estos 2 fantásticos días trabajando con nosotros, y esperemos que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho, que aprovechéis el tiempo que hemos podido estar juntos para tener nuevas ideas, nuevos conocimientos que lleven hacia adelante en el mundo de la música. Y ahora vamos a continuar el concierto con el Ave María de Jacob Arcadel. Gracias. Se trata de una obra de un compositor americano de origen alemán, pero que nacido
Unidos, el cual ha estado muy influenciado por toda la música de Stravinsky y Schoenberg. Y escribió esta obra pensando en quizás uno de los padres de la tuba, en Estados Unidos 100%, el padre de la tuba, que era William Bell, que ha sido un pionero en muchísimas cosas, está detrás de todos los computadores posibles para que escribieran música para la tuba, algo que hace 50 años era impensable. Esta pieza está dividida en 5 partes, se llama Five Moods, que quiere decir 5 estados de ánimo. Y para el compositor, estas 5 piezas, estas 5 partes, las concibe como pequeñas estampas en las que el compositor quiere de alguna forma dibujar los caracteres o la forma de ser de William Bell. Se estrenó hace ya muchísimos años en la primera Convención Internacional para Tuba, dirigida por William Bell, por Harvey Phillips, el cual era alumno de William Bell. Veréis que el lenguaje es un poco, los que no estéis a lo mejor habituados un poco a escuchar música contemporánea, veréis que el lenguaje es un poco abstracto. Es una persona que se había influenciado muchísimo por lo que se llama música serial, de alguna otra forma de escribir, que quizás para los que no estamos acostumbrados sea un poco dura, pero yo os aconsejo que cerréis los ojos y que os dejéis llevar por la masa sonora que vamos a construir mediante esta pieza. Espero que os guste. Five Moods de Günter Schull.
Si veis en el programa, creo que después o antes hay una obra que se llama Pantomima. Al final, esa obra no la podemos hacer. Normalmente, esta obra vamos a hacer solo un movimiento. La obra consta de 4 movimientos, la obra que vamos a tocar ahora, y vamos a tocar 3. Veréis que compone de 3 partes muy enfocadas a la música ligera. Pero tenemos un rock, tenemos una balada y tenemos un funk. Veréis que nuestro protagonista, Pablo, tiene un gran alma rockera.
Y para ello vamos a necesitar la colaboración de uno de los músicos más polifacéticos y más relevantes del panorama musical galego, que además es un gran amigo de la familia Spanish Stuart Quartet desde hace muchísimos años. Pido un fuertísimo aplauso para Alejo Amoedo.
Thank you.
Gracias a Ópera Prima por la invitación a venir hasta Vigo, que es una tierra que queremos mucho. Y antes de irnos vamos a pedir a tres súper amigos a que vengan a tocar con nosotros. Ellos son parte de la familia, son íntimos amigos nuestros. Por favor, Carlos Díaz, profesor de Conservatorio Profesional de Vigo, Jonathan Vázquez, Un saludo de fa para Carlos, por favor. ¿Algún aficionado ahí que tenga un saludo de fa? Bueno, mientras que viene Carlos con la tuba, hace... ¿cuántos años fue la tuba? Madre mía, madre de Dios. Hará pues, no sé, casi 20 años, con estos chicos que acaban de subir, estos señores, formamos un grupo que se llamaba Tubata, un grupo de tubas parecido a esto. Hacíamos música divertida, música de rock, música de pop, y hicimos muchos conciertos. Algunos de los compañeros que estáis aquí viendo recordáis aquella aventura, ¿verdad? Fue muy divertido y de ahí salió una súper amistad. Volvemos a juntarnos en el escenario y bueno, antes de nada, Pablo va a presentar a los compañeros del grupo y despedirnos con esta pieza que será Autumn Leaves. Bueno, pues a mí la parte más difícil, ¿sabes? A ver qué voy a decir de esto ahora, que quede bien. Bueno, Óscar Abella es tuba de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, es miembro del Euskadi Brass, también, un grupo de metales muy activo hoy en día, es compositor, una persona muy activa, soy admirador de Óscar. Y ha compuesto algunas de las obras que habéis escuchado hoy, esperemos que siga trabajando así. Por favor. Nada, os pido un fuerte aplauso para él. Compadre, amigo paisano, aquí llama la ambulancia, ¿no? Sergio Finca, conocido por todos como Sergio Finca. Tubista conocido mundialmente por ser el tubista de Spanish Brass Blues Times, quinteto y de hecho diría el grupo de cámara más internacional que tenemos en España. Asturiano como yo, de mi pueblo, de ahí solo salen cosas buenas, Pola de Asiero. También una persona muy activa con la tuba toda su vida, ganador de concursos internacionales y bueno,
digamos que uno de los inspiradores a la hora de tocar en el cuarteto. Personalmente también, lo que pasa es que no está bien decirlo, pero también soy admirador de él, muy admirador. Pero lo digo así como baja, así que se entere Óscar, porque Óscar está todo motivado, porque yo soy su admirador. ¿Vale? Les quiero mucho a los dos. Y por cierto, que van a ser papis dentro de poco, esto ya hay que decirlo también, porque entonces pido un fuerte aplauso para este señor. Que no se haya dicho de Eduardo Logrores. Bueno, pues él es profesor del Conservatorio Profesional de Valencia, es compositor, también esto que acabamos de tocar es una composición suya, blues, director, muy activo, dirige una gran banda en Valencia, somos los más viejos, él y yo. Eduardo tiene una trayectoria también como turista espectacular. Una vez acabada su carrera en Madrid, se trasladó a Estados Unidos, estuvo en Arizona, hizo varios concursos también. Y bueno, últimamente también es muy conocido porque es un gran compositor, muy activo, que esperemos también que siga trabajando para el proyecto gratis. Y bueno, muy querido por mí, hicimos juntos la mili en Madrid, como quien dice, hace 50.000 años, así que os pido un gran aplauso. Además, encima trabajó en Vigo, está muy emocionado, yo lo sé, así que un fuerte aplauso para Eduardo. Yo soy el más viejo, el más gordo también. Ahora, eso sí, he comido muy bien en mi vida, os lo puedo asegurar que esto no es a base de ensaladas. Soy Pablo Fernández, soy asturiano, pavada, cachopo. Sí, soy de Pola de Siena, de Asturias, mi pueblo que Sergio. Soy tuba de la Orquesta Sinfónica Barcelona, también profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Hoy en día estoy de excedencia de la orquesta y vivo en Dinamarca. Vengo cada 15 días a España a dar clase a Barcelona, a la escuela. Y bueno, me siento muy honrado de estar aquí, de trabajar y de hacer música con mis compañeros. Yo echaba mucho de menos ser creativo. La orquesta está muy bien, pero 20 años en la orquesta puede llegar a ser duro, y para mí el cuarteto significa mucho. Entonces, en fin, solo puedo decir que gracias. Muchas gracias a Ópera Prima y a Chepi, que nos ha tratado de espectacular.